tarde, Dios te bendiga ricamente. Y bueno, gracias por permitirnos estar en este lugar, permitirnos entrar en tu casa. Gracias por, siempre digo, los mensajes que nos mandan, que también nos alientan a nosotros, porque ahí es como que decís, che, nos están mirando, nos escuchan. Y gracias porque están recibiendo, dice, una palabra de aliento y nos preguntan muchas veces horario, todo, o dónde podemos conversar. Y me quedan, hay 2 o 3 que han llamado y estoy pendiente ahí de tomar un café. Pero bueno, como siempre te decimos, este programa, volver a empezar, para mí es una alegría, es algo extraordinario poder compartir junto con ustedes. Y en esta tarde, más que nada, compartir con una persona en la cual yo quiero muchísimo, lo considero un amigo, aunque no estamos juntos, no estamos mucho en contacto, ¿no? Pero bueno, nos queda algo que nos ocurrió una vez en la vida, que nos encontramos por primera vez y nos seguimos viendo ahora de vez en cuando. Así que le quiero dar la bienvenida al programa esta tarde al cordobés, Claudio González, el cordobés. Así que Claudio, bienvenido, y la audiencia ahí te va a escuchar. Y yo, antes de hacerte una pregunta, me gustaría que contaras un poco lo que estás haciendo ahora, de tu trabajo, cómo te movés, qué estás haciendo. Bueno, hola a toda la gente de Salto, a Canal 6, bueno, gente que nos vemos así de vez en cuando, ¿no? Y que son buenos amigos, como los de Canal 6, acá el camarógrafo. Bueno, Miguel, gracias por la invitación. Y como dice él, ¿no? Quizás hoy no estamos tanto en contacto como antes, pero siempre hay una amistad, un respeto mutuo y esa consideración que cuando alguien te tiene en cuenta te hace bien. Bueno, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy? Bueno, hoy estoy haciendo lo que ya hace un par de años vengo haciendo, desde el 2015, que es mi oficio, mi trabajo, cantar. Así que bueno, ando todos los fines de semana, gracias a Dios y a la gente, que puedo tener este trabajo que tanto amo y que tanto... que no es fácil, porque no es fácil en tu propia ciudad donde vivís que puedas tener un trabajo así, que puedas ser contratado todos los fines de semana. Y así pasó, desde el 2015 que volví a cantar después de esa experiencia que tuve en la vida hasta la pandemia. Después se corta en la pandemia y ahí empiezo a hacer otras cosas, otros trabajos que sé hacer, porque soy oficial múltiple, o sea que sé trabajar con muchos materiales y estoy capacitado en eso. Hasta que volvieron otra vez a dejarnos trabajar en lo que es la música, ¿no? A todos nos pasó, como toda la gente que trabajamos en la nocturnidad y más en fiestas, estuvimos parados por eso. Así que bueno, ando cantando, gracias a Dios, con mucho trabajo, con muchas fechas ya señadas, así que por ahí ando haciendo o reír o bailar o tratar de provocar emociones con la música, aparte de que festejen cumpleaños, casamientos, aniversarios, la muerte de una suegra, no, porque eso no voy a animarlo, no. Es doloroso. Che, gracias Claudio por estar. Yo lo conocí, a Claudio nos conocimos en una oportunidad que la primera vez que vino a cantar a Salto, justo vino y se encontró conmigo. Y yo creo que a partir de ahí quedó algo entre los dos. Y también lo invité hoy, Claudio, te invité, porque yo te voy a hacer una pregunta que a través, porque algo ocurrió en tu vida, algo muy doloroso, y yo te quiero preguntar cómo es tu fe a través del dolor. No sé si la pregunta es correcta, ¿no? O cómo sobrellevaste lo que te ocurrió. Me gustaría que explique lo que te ha ocurrido y desde el dolor cómo lo llevas. Porque yo creo que hay muchas personas que si no lo han pasado, la han pasado, otras quizás que no, pero también quiero enfocarme en la fe desde el dolor, porque yo creo que hay mucha confusión con respecto a que tener fe y creer en Dios no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces me gustaría, alguien viviente, algo que ¿me entendés? Desde ese sentido, que vos nos puedas dejar un mensaje esta tarde, ¿no? Y vuelvo a decirte, desde la fe, atravesar el dolor. O sea, el dolor desde la fe. Y la fe, cómo atraviesa el dolor, o lo que sientas, explicarlo. Bueno, el problema es que cuando empiezo a hablar, ¿cómo hacerme callar?
Tenemos 20 minutos. Bueno, ahí estamos en la guía. Con la pregunta que me haces, Miguel, la tomo como en dos partes. ¿Cómo sobrellevar la fe en la situación que me tocó vivir y cómo después permanecer y cómo estar hoy con esa fe? Yo conozco a la iglesia evangélica a los 17 años a través de un amigo. Si bien venía con mi vida, con una historia de padres separados, con mucha escasez. Entonces empiezo a trabajar y cuando salía de trabajar me encontraba con un grupo de jóvenes que andaban en el centro y que eran diferentes a los demás. Yo me juntaba con ellos y yo veía que no había malas palabras, que había compañerismo, que había situaciones en las cuales ellos se contaban cosas, había una linda amistad entre ellos. Y eso como que me fue atrayendo. Bueno, con el tiempo empecé a concurrir a la iglesia. Yo pensé, digo, bueno, terminó mi tiempo de sufrimiento y de soledad. Los que tienen padres separados podrán entenderme. Cuando a los 19 años me enamoro, me caso, yo dije, ya está, estoy tocando el cielo con las manos. Me casé con una chica con mucha experiencia en la iglesia y después no podíamos tener hijos. Había una cierta esterilidad en ella que no podía tenerlo. Hicimos tratamientos médicos y de esa manera tampoco se llegaba. Y antes de llegar a una inseminación, los dos una noche oramos, arrodillados a un costado de la cama. Y bueno, la madre de mis hijos se llama Ana. Entonces, en una historia bíblica, nosotros le pedíamos a Dios nuestro Samuel. Y entonces, cuando en la historia bíblica dice que Ana lloró y parecía que estaba borracha, y que el sacerdote le dice que también lo entendía así, hasta que ella dice, no, es mi tristeza por no tener hijos. Esa tristeza nosotros la tuvimos y la pedimos en ese momento, decir, queríamos nuestro Samuel, queríamos nuestro milagro. Después nos fuimos a un encuentro a Viedma, Río Negro, que también era de matrimonios cristianos. Cuando volvimos a la semana, ella tenía algunos síntomas, así que hicimos un té de embarazo y estaba embarazada. O sea, Dios había puesto su mano. Entonces parecía que ya estábamos en la iglesia, ya estábamos todo encaminados, ya estábamos en el sendero de la felicidad, hasta que con el tiempo el matrimonio empieza a desgastarse, íbamos a seminarios, tratábamos de toda manera y llegó un momento en que se rompió. Yo no entendía nada, porque yo llegué a tener uno de los 5, o sea, yo sé que hay gente que no es concurrente en una iglesia evangélica del otro lado, pero más o menos lo que le voy contando le voy explicando para que puedan entender. Yo tenía uno de los 5 ministerios principales de la iglesia, que era el ser evangelista. Porque está maestro, pastor, apóstol. Bueno. Entonces cuando me pasa todo eso, yo no entendía nada. Yo digo, Señor, todo lo que yo hago, todo lo que vivo, vi milagros a través de que ponía mi mano. Hoy te estoy pidiendo que mi familia se está destruyendo. Y yo sé que no es culpa tuya porque el responsable de mi familia soy yo. ¿En qué estoy fallando? Y seguía rompiéndose, seguía rompiéndose. ¿Cuántos chicos tuviste? Pero perdona que te corte. ¿Cuántos chicos tuviste después que no podía tener hijos? ¿Cuántos tuviste? En total tuvimos 4 hijos. 4 hijos. Y no podían tener. Después, bueno, llega un momento que me divorcio, me vengo a vivir a Salto porque ya vivía una hermana mía acá que estaba casada con un muchacho acá de Salto. Entonces entro en depresión. Yo venía de dejar un ministerio, que de evangelista, donde yo vivía en Arias, provincia de Córdoba. Soy nacido en Arias, provincia de Córdoba, por eso me dicen el cordobés cuando me bautizan acá en Salto. Y iba a muchas ciudades y localidades por la ruta 8 y por la ruta 33 y por la que va a Corral de Busto como evangelista. En campañas, veía milagros, todo, hasta que cuando me vine acá, yo venía acá a Salto también y predicaba en 6 congregaciones, una de las cuales la congregación de Miguel. Y yo no quería venir a predicar porque obviamente mi vida no estaba bien. Yo necesitaba un amigo. Y al primero que vine fue a Miguel. Porque no solo lo considero como un pastor evangélico, sino que también lo considero un amigo porque él siempre me trató así.
Y entonces mucho tiempo fue abrigo mío y un día le conté, le digo, mirá, vos sabés que ando con una situación difícil. Hasta que se viene mi hijo mayor, Samuel, con 17 años, tuvo un problema allá en mi pueblo con la madre, y el padrastro entonces lo traigo a vivir conmigo. Parecía que la vida me estaba devolviendo lo más importante que yo había perdido, que eran mis hijos. Yo tuve una palabra de que Dios me iba a devolver a mis hijos. Viene Samuel, y en el término que él viene, creo que viene más o menos en octubre, noviembre, hasta que en marzo del año siguiente, en el 2015, enferma de cáncer, con un tumor en el mediastino, que toda la mayoría de la gente de la ciudad conoce la situación porque fue muy público, porque pegó muy fuerte en la ciudad. Aún hoy estaba contándole a gente del canal que el canal hizo un minuto de silencio, radios hicieron un minuto de silencio, en la plaza también hubo gente. Fue algo muy impactante lo que pasó con Samuel, que en poquito tiempo se metió en el corazón de mucha gente de la ciudad. Cuando enferma de cáncer, él en marzo, hasta el 22 de junio que fallece, que se le para el corazón, en ese momento yo pensé que ya no había más motivo para vivir. Entonces estuve desde junio hasta octubre medicado a través de psicóloga y de psiquiatra. Cuando llega un momento en que me despierto una mañana y me acuerdo de él, porque no voy a decir que se me apareció un ángel, todo, nada místico, sino que simplemente me acordé de lo que él me decía. Viejo, seguí cantando y empecé a cobrar, porque eso tiene que ser tu oficio, es lo que amás. Él era el baterista mío en la iglesia, muy chiquito era cuando empezó, entonces muchas veces quería venir a la iglesia y salía muy triste porque venía acá y estaba el hijo de Claudio tocando la batería y me hacía acordar mucho a él y me iba llorando de cada reunión de la iglesia. Entonces yo por mucho tiempo dije, ¿qué pasó? No te entiendo, Dios. Entonces cuando uno ha leído la Biblia o la lee o tiene presente lo que ha escuchado, me acordaba de Job. Y cuando Job perdió todo, sus amigos y su mujer le decían que renegara de Dios. ¿Por qué seguís todavía creyéndole? Y entonces, yo lo que hoy en día puedo decir, ¿cómo sobrellevé eso? Es entender cuando fui yo quien le dijo que él tenía cáncer. Y él me contestó, viejo, yo soy de Dios. Y va a pasar lo que Él decida con mi vida. Entonces eso me dio fuerza. Obviamente que a ninguno, por más cristiano que sea, por más creyente que sea, por más títulos que tengas en la iglesia, no somos de hierro. Con una noticia te dicen tu hijo tiene cáncer, yo creo que todo el mundo nos haría muy mal. Pero con su respuesta es como que algo pasó en mí y me dijo, yo soy de Dios. Vos cuando yo era chico, vos un día me entregaste a Él, un día me presentaste a Él. Y entonces eso para mí fue muy fuerte. Entonces le dijimos, bueno, vamos a lucharla. Cuando él se dio cuenta que todo iba avanzando para mal, que los médicos fue atendido en el Sagrado Corazón de Jesús, uno de los sanatorios más complejos y más modernos de Sudamérica. Toda esa experiencia nos llevó a predicarle a mucha gente en ese lugar. Nosotros, que era quizás los que peor estábamos, eran los que más aliento le damos a muchos. Y había una cosa que fue muy importante que nosotros entendimos, que ahí no teníamos tiempo para enseñarle doctrina a nadie, ni enseñarle lo que tenían, cómo leer la Biblia, ni enseñarle cómo tenían que ir a ofrendar, a diezmar, a ir a la reunión de oración, de intersección, qué es lo que era un profeta, qué es lo que era un maestro. No teníamos tiempo a nada, solamente a decirle que si cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, aunque estés muerto vivirá. Y eso es lo que a mí, cuando me dieron la noticia que él se le había parado el corazón y después tuve que reconocer el cuerpo en la morgue,
antes de cerrar, esa bolsa negra tan fea y tan triste, esa palabra me vino a mí. Todo aquel que en él crea, aunque esté muerto, vivirá. Y eso pasaba más allá de lo místico, de lo que te pueden enseñar cualquier religión, sino que se estaba haciendo real en mí. Entonces, por eso, la manera que yo lo sobrellevé fue cuando él me contestó: vos me entregaste un día a él. Y es como que entendí que me lo prestó 17 años, en lo cual fui muy feliz, y un hijo excelente con una persona excelente. Y después, esa palabra que me vino en esa fría morgue que estábamos él y yo nomás, su cuerpo y yo, en que cuando estaba cerrando, el enfermero que vino para cerrar, porque ya había reconocido el cuerpo, que vino esa palabra a mí: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que hasta hoy me mantiene la fe. Yo no puedo dejar de creer en Dios, porque si no, no lo voy a volver a ver. Que yo no sé cómo seguir, ¿viste? Yo creo que ya dijiste todo, no le quiero agregar nada, pero sí agregar algo, porque dentro de lo que es la fe, la iglesia evangélica, yo estoy muy sorprendido de la... No quiero un exabruto, ¿no? A ver, de la ignorancia, la torpeza, diría, que hay en cuanto que a la fe no te puede ocurrir nada. Lo triste de todo esto, este es un mensaje quizás para aquel que no conoce que con la fe podés atravesar el dolor mucho mejor, bien, con seguridad, y que la fe no te exime. La fe no es un amuleto en la cual uno puede decir no me va a pasar nada, ¿no? Y yo creo que, Claudio, lo tuyo de mantener la fe a través de este dolor y la pérdida de un hijo, no cualquiera la mantiene. Y al que está atrás, que conoce, quizás está viendo el programa, yo diría, dejemos de tontería, porque seguro que en el lenguaje evangélico, y hay que decirlo, hay tanta torpeza que te dicen y por algo te pasó. No solamente en el lenguaje evangélico, en la gente, pues, y por algo le pasó o por esto, y no te pasa, nos pasan las cosas porque nos pasan. ¿Me entendés, Claudio? Así que, mirá, yo creo que todo el respeto que te puedo tener y este mensaje que queremos dejar para aquellos que la están peleando, la están luchando, o quizás no, pero decirte que la fe es todo. Y es como dijo Claudio, hay una palabra de Jesús, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y está hablando de la vida eterna. Que muy poco hablan de la vida eterna, Claudio. Muy poco. Pareciera que cuando uno pronuncia la vida eterna, es como que se te ríen, es como que... ¿Por qué la gente no cree en la vida eterna? Porque no ve. Porque todos están acostumbrados a andar, inclusive los que están dentro de la iglesia. Están acostumbrados a andar por vista y no por fe. Y la fe es distinto de andar por vista. Entonces te quiero alentar en esta tarde. Gracias, Claudio, por estar aquí. Te queremos alentar que a través de la fe podés atravesar el dolor. Que Jesús no te deja. A pesar del dolor que Claudio tuvo que pasar, que yo no sé qué haría en el lugar de él, porque siempre me lo he preguntado y no encuentro respuesta porque tengo todo y tengo mis hijos. Pero la verdad, no quisiera estar en tu lugar, me explico, no quisiera, porque me lo he preguntado y digo, ¿cómo actuaría yo? Y no tengo respuesta. Simplemente la respuesta me la da alguien que lo vivió, lo sufrió. Y esto me alienta que a través de la fe se pasa el dolor. Así que te queremos alentar. Este programa volver a empezar, Claudio volvió, puso primera, si vos prestaste atención, fue un momento muy duro, tratamiento, una depresión, pero salió. Y eso es lo que te queremos dejar en esta tarde, que se puede volver a empezar y podés salir del lugar donde estás, pero desde la fe es todo. No quiero, Claudio, ¿algo más? Bueno, agradecerle a la gente que también cuando hoy, te cuento algo cortito, sí. Estuve cantando en un local acá en Salto y pasamos el sobre, ¿no es cierto? Para
que la gente colabore, porque en realidad el show era de un amigo que quería cantar, sacarse el gusto de cantar, entonces yo no tengo problema para darle oportunidad a nadie. ¿Querés cantar? Vale, te llevo los parlantes y sacate el gusto. Se llenó el lugar, siempre cierra a las 11 de la noche más o menos, eran las 1 de la mañana, estábamos cantando. Cuando pasamos el sobre, y no quiero ni que nadie lo malinterprete esto que voy a decir, cuando juntamos los sobres yo vi que una persona que conocía estaba escribiendo el sobre. Bueno, para mí era algo común, que muchas veces te dicen gracias. Y cuando juntamos los sobres, que sabemos que estamos brindando un servicio a pesar de todo, estás pasando un lindo momento gracias a la actuación, cuando vamos a contarle el dinero, el sobre ese estaba vacío. Y en el sobre estaba escrito: ¿cuándo vas a volver a Dios? Que Él te espera. Y yo me largué a reír y no se lo dejé leer a este chico que estaba cantando. Y entonces cuando viene una persona que se da cuenta me dice: ¿qué decía el sobre? No, le digo, no pasa nada. ¿Pero qué, te insultaron? No, le digo, al contrario. Agarra, le digo, ese sobre decía: ¿cuándo vas a volver a Dios? Y yo, si alguien piensa de esa misma manera, yo le diría que si yo no estuviera con Dios, yo no estaría vivo. Yo no estaría vivo, no estaría trabajando, no estaría luchando por mis otros 3 hijos, no estaría haciendo muchas cosas, como por ejemplo acá en Salto, más de 10 festivales solidarios en que hemos ayudado y hemos dado la plata en mano, sin cobrar un peso. Y eso es lo que yo también muchas veces digo: aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado, también dice la palabra. No pasa solamente con venir a la iglesia. A mí me hubiese gustado mucho que, como esta persona que escribió ese sobre, un día, cuando sepan que estoy haciendo un festival solidario, cuando estoy ayudando a alguien, digan: che, ¿querés que te ayude a poner una silla? ¿Querés que algo? Eso también está bueno, porque el único sobre que no tenía, aunque sea 50 pesos para el chico que estaba cantando, justamente ese que quiso actuar como cristiano. Y muchas veces eso. Dice la palabra que erramos por ignorar. Si no lo conoces a Dios, no lo mostrés. Yo no puedo hablarte de Miguel como es si yo no lo conozco. Si yo no lo conozco, no te puedo vender a una persona: vení a la iglesia de Miguel porque es un pastor fantástico. Si yo no lo conozco, no te lo puedo vender. Yo te puedo sí vender a alguien que salvó mi vida, que es a Dios. Después la iglesia la elegí vos. Pero es eso. Hay un solo camino: Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Y no hay religión. Es el solo camino. No te digo que no vayas a la iglesia. Se me complica un montón por mi trabajo. Y no es una predicación que hago que no hay que ir a la iglesia, al contrario. Hay que ir a la iglesia. A mí, yo la verdad que te extraño. Pero lo que sí, sin irnos de lo que es el fin de este programa, la única manera que se vuelve a empezar es una sola: agachando la cabeza, doblando tu rodilla y decir: yo solo no puedo. Gracias, Claudio. Yo me voy a frenar un poquito, ¿viste? Porque con eso de la actuación de los cristianos es lo que no entiendo, cómo actúan. Pero bueno, ocurre, pasa, y no quiero explicarlo más porque hay gente que, la verdad que lo mira mucha gente que no entiende la problemática de la iglesia, ¿no? Y cómo actúan los cristianos, porque es actuar. Si fueran cristianos no te dicen eso. Pero aquellos que se creen cristianos actúan, se cree que son importantes. Pero bueno, pasa. Pero bueno, gracias Claudio por estar. Gracias a aquellos que están detrás de cámara. Y el mensaje extraordinario es que podés volver a empezar. Gracias por estar. Y ahí no, bueno, basta. No vamos a decir más nada. Te esperamos. Ahí está. Si querés que te hablen a través del dolor, yo les voy a hacer poner el teléfono de Claudio. Si lo quieren llamar por ahí, quieren compartir una palabra de aliento. Y también va a estar el celular mío ahí en la pantalla. Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves
y la repetición los días viernes a las 6 de la tarde y los jueves 13 horas. Dios te bendiga y bueno, te esperamos en el próximo programa diciéndote podés volver a empezar, te podés volver a levantar, podés iniciar otra vez tu vida. Dios te bendiga.